acordar de grabar. Y vamos a trabajar con teorema de Thevenin y el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Vamos a ver. Mallas, quienes hayan hecho esto por mallas ya se lo conocen al revés y al derecho, nodos igual. Así que nos vamos de frente a Thevenin. ¿Qué nos dice Thevenin? Miren, atención. Thevenin nos dice que, voy a escribirlo por acá, ¿ya? Para que lo tengan ahí registrado, la teoría de Thevenin. Yo no le pongo teoría a mis diapos porque los escribo normalmente en vivo. A ver, miren, dice así. En dados dos puntos, A y B, ¿cierto? Coma, se puede calcular el voltaje en AB y la resistencia en AB. A ver si se entiende esa parte, ¿ya? Miren. ¿Qué quiere decir? Que dados dos puntos A y B, miren, acá tengo dos puntos A y B del circuito. En estos circuitos nosotros calculamos cuánto vale el voltaje, en estos dos puntos, perdón, calculamos cuánto vale el voltaje y también hacemos reg pasiva y calculamos cuánto vale la resistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo acá. Vamos a ponerlo así, para calcular, miren, el B a B, utilizamos cualquier método de solución de circuitos, o sea, mallas, nodos, divisor de voltaje, divisor de corriente, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, superposición, homogeneidad, que es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? ¿Ok? Ahora, dice, ay, ¿qué pasó? Ya, gracias. Ahora dice, para calcular, fíjense, para calcular RAB, hacemos reg pasiva. ¿Qué significa reg pasiva? Que debemos eliminar fuentes, ¿no? Y resolver por serie, coma, paralelo, coma, mixto. ¿Ok? Por cualquiera de esas formas. ¿Ya? A ver, vayan tomando nota. Ok. Miren, eso es lo que tenemos que hacer en Thevenin. Entonces, cuando yo calculo el voltaje AB, entonces tengo un voltaje AB. Aquí, ¿no? Atención, aquí. A ver, aquí. Un voltaje AB. Y ese voltaje AB lo reemplazo acá, miren. Se va a llamar, ese voltaje AB tiene un nombre. Yo lo voy a llamar, o se va a llamar así, voltaje TH, que es el voltaje Thevenin. El RAB, el RAB que yo calculo se va a llamar RTH, que es la resistencia Thevenin. ¿Ok? Miren, ¿ah? Y con esos dos valores voy a construir este segundo circuito, que se va a llamar, este circuito se llama el circuito Thevenin. Algunos autores, algunos textos a este circuito le llaman equivalente Thevenin. ¿Ya? Por si acaso lo encuentren así como equivalente. Yo sé que a ustedes les gusta investigar. Se van a ir a los libros y van a encontrar que no, el profe ha dicho que se llama circuito Thevenin y acá dice equivalente Thevenin. Ahí está. Este es el equivalente Thevenin. Por ejemplo, acá, si ustedes hacen un divisor de voltaje, nos debe salir 80 voltios.
Y si ustedes hacen un divisor en este caso, no, si hacen una red pasiva, este 25 queda en paralelo con 100. A ver, resuélvanlo o resolvámoslo, resolvámoslo, miren. Red pasiva significa, a ver, significa que esto se hace un cable. Esto se hace un cable. Se eliminan las fuentes y se reemplaza por un cable. ¿Ok? A ver, resuélvanlo. A ver, hay en el voltaje, perdón, la resistencia equivalente en AB. Tienen 25 en paralelo con 100 y luego en serie con 20. A ver cuánto nos da. ¿Qué pasó? Alberto Fujimori, Fujimori, Fujimori. Alberto, 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 Alberto. Alberto, es la K con la Y, ya que K con Y, ya. K, es K, es K, K de kilo. Paciencia, profe. Hombre, por favor, no discutas. Es K. Que resuelvas. Ya está, ya me pido. Yo también ya está, ya le he mandado mi respuesta a su chat privado al profe. A ver, lo hicieron, resolvieron muchachos o no? Aló, ¿están 10K, ahí? 10K, 10K. A ver, 25 con 100, ¿cómo da? 25 en paralelo por 100 es producto entre la suma, ¿verdad? 20. 25 por 100 me da 2.500. Y 25 más 100 me da 125. ¿Cuánto me da eso? ¿No es 20? 20. 20. 20. ¿Y 20 más 20? Ah, ¿en serio? Ya. 40. Ahí está su 40. ¿Ve? Por eso le digo, el R equivalente se reemplaza aquí, ¿ve? ¿Ya? Como resistencia Thevenin. Y el voltaje, ¿cuánto salió el voltaje? Un simple divisor de voltaje. Como acá está abierto, ojo, un requisito es que el AB esté abierto, ¿ve? Y si está abierto, entonces acá hay un divisor de voltaje 100% entre 125. Ojo. 100% entre 125. Entonces son 10.000 entre 125K. Esto 100%. Ojo. Entre. A ver, ¿se acuerdan o no? Es el divisor de voltaje. Voltaje por resistencia de 100 entre la suma de los dos. ¿Ok? ¿Les dio ese valor o no? Y si no, pues hay que calcularlo, ¿no? Con estos cálculos que se hacen, entonces construimos el circuito Thevenin. ¿Ya? Entonces, pues bien, ahora yo voy a regresar o voy a pasar a este circuito, ya miren, atención. Tomaron nota, tomen apuntes, muchachos, pónganse al día, al toque.
Turururu, turururu. ¿Listo? ¿Puedo pasar? ¿Todavía? ¿Me avisan? Un ratito, profe, un ratito. Muy bien, lo esperamos. Los esperamos. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguien más? Ahí está, están llegando, siguen llegando. Ok, entonces ahora sí borramos. Un segundito, muchachos. Ok, listo, muchachos. A ver, miren. ¿Cómo aplicamos acá el teorema de Thevenin? Bien, otro más, ahí está. Ah, se va y se viene. Vamos a ponerle aquí, le voy a agregar yo, miren, vamos a ponerle acá un valor, ¿ya? Y le vamos a agregar también de paso otro valor, no se preocupen. ¿Ya? Acá vamos a poner, a ver, este que sea era 4K, ¿cierto? Era 4K, para no desentonar con lo que ya teníamos. Y luego vamos a colocarle acá un RL. Atención, aquí. Entonces, casi siempre se nos dice lo siguiente, miren, nos dicen, por ejemplo, que calculemos el valor de RL, acá, ¿no? Los ejemplos casi siempre ocurren lo siguiente, ¿no? Que nos piden calcular el valor de RL de tal manera que se transfiera la máxima potencia, ¿ya? Ok, que se transfiera la máxima potencia, ¿ok? ¿Cómo se hace? Entonces, recuerden, se hace el circuito Thevenin. Para eso voy a demostrar acá el teorema de Thevenin. Miren, acá selecciono A, selecciono B, listo. ¿Todo bien? Ya, ok. Entonces, miren, aquí A y B. ¿Qué nos dice entonces el teorema de Thevenin? Que en estos puntos A y B debemos hallar dos valores, ¿cierto? Debemos hallar el voltaje AB y debemos hallar la resistencia AB. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ojo. ¿Ya? Atención, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Para hallar voltaje AB, tengo que retirar RL. Entonces, por acá voy a poner paso número 1, retiro RL. ¿Ok? Voy a retirar RL. Al retirar RL me voy a quedar solamente con los puntos A y B. Ojo, atención. Acá miren, esto ya no existe y me va a quedar solamente los dos puntos que son el punto A y el punto B. ¿Ok? Entonces, ¿dónde voy a calcular el voltaje? Entonces, voy a cambiarlo de colorcito. Atención. El voltaje tengo que calcularlo
en la resistencia de 4K. Ahí. ¿Ya? Porque miren, VAB está acá, ¿ve? ¿Cierto? VAB está acá. ¿Cierto? Entonces, como retiré RL, tengo que calcular en estos puntos, tengo que calcular el voltaje. ¿Y quién está ubicado en estos puntos? Está la resistencia de 4K. ¿Ve? Entonces vamos a hacer el cálculo acá del voltaje. Pero como yo ya esto lo he aplicado con mallas, lo he aplicado con nodos, etcétera, yo ya sé que el voltaje acá, ¿cuánto es? A ver, al ojo saldrá o no, 8, 8, miren, esto ya ustedes lo han calculado, ojo, 4, 4, 8, 8 con 8, 4 más 2, 6, 3. 3, 3, me da 1.5, 1.5, muy bien. Entonces, de acuerdo a mis cálculos realizados, como se dice a golpe de vista, el voltaje AB es igual a ¿cuánto? A 6, a ver, ¿cierto? Sí, a 6 voltios. ¿Los tienen así o no? ¿Los hicieron al ojo o no? Ya deben estar en esa capacidad, ¿no? De hacerlo al ojo. Y si no, pues busco mis soluciones que lo hice la semana pasada, con mallas, con nodos. Es el mismo circuito, por eso le digo, yo utilizo casi siempre el mismo circuito con la finalidad de no tener esto, de hacerlo de diferentes formas con los mismos resultados. ¿Ya? A ver, ¿me dan un visto bueno? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿En 6 voltios da o no da 6 voltios? En voltaje AB, Sí, profe. 6 voltios, correcto. Repito, si no saben cómo salió, nos remitimos pues a mallas, ¿no? Mallas. Pero ahorita les voy a enseñar un método más fácil todavía. Paciencia, paciencia. 6 voltios. ¿Cuánto vale RAB? Ajá, RAB sí, ese sí no lo tenemos todavía. Porque tenemos que hacer red pasiva. ¿Qué significa red pasiva? Tenemos que hallar RAB en los puntos A y B, ojo. ¿Ya? Entonces, para hallar el RAB en los puntos A y B, acá tenemos que eliminar la fuente. Hacer un puente nada más en la fuente. Red pasiva significa que la fuente se reemplaza por un cable. ¿Ya? Y entonces R4, fíjense, R4 queda en paralelo con R7. O sea, 2 queda en paralelo con 8, por este lado. Entonces el RAB va a ser, ojo, atención ahí, atención, va a ser, entonces el 2 va a estar en paralelo con 8, ¿cierto? Y eso va a estar en serie con 4. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto va a estar en paralelo con 4. A ver si me confirman eso. ¿Está bien? ¿Se entiende así o no se entiende así? Miren, es esto, ven. A ver, atención. Este 2 de acá, con este 8, van a estar en paralelo. Luego, el resultado va a estar en serie. Y como A y B no pueden desaparecer, el resultado va a estar en paralelo. En otras palabras, aquí va a haber un paralelo, acá hay un paralelo, acá hay un serie y acá hay un paralelo. Ahora sí, ¿verdad? O sea, R4 con R7 van a estar en paralelo, por eso 2 con 8 en paralelo. En serie con 4, ahí está, se suma. Y luego ese resultado en paralelo con 4. A ver, resuélvanlo, ¿cuánto nos da el RAB? Entonces, acá yo tengo que el RAB vale 2 por 8, 16 entre 10, ¿cierto? Es producto entre la suma cuando tengo dos resistencias en paralelo. 16 entre 10, 1.6 más 4,
5.6 en paralelo con 4. 5.6 por 4 entre 9.6. 2.33. 2, 2, ¿así? 2.33. 2.33. Sí, debe ser. No tengo yo el resultado. Ojo, yo casi todo esto no tengo el resultado. A ver. Claro, ¿no? Sería 5.6 por 4, me da 20, 24. Y el otro me da entre, a ver, me da 22.4, ¿no? Y entre casi 10, claro. 2.33. Ok, está bien. Con esos dos valores, entonces yo construyo ya mi Thevenin, pues. Entonces mi Thevenin va a estar formado de esta manera, ¿miren? Entonces mi Thevenin va, va a tener una fuente. Ojo, mi Thevenin va a tener una fuente. Ahí está. ¿Cuánto vale el VThevenin? Ah, el VThevenin lo acabo de hallar, 6 voltios. 6 voltios. ¿Cuánto vale el RThevenin? Ah, el RThevenin vale 2.33. Acá. Listo. ¿Y el RL cuánto vale? Ajá. Todavía, como no he visto teorema de la máxima transferencia de potencia, lo dejo como RL. Listo. Y ya tengo ya el valor del circuito Thevenin, ¿cierto? Ya tengo ya el circuito Thevenin. ¿Ok? ¿Listo? Ajá, ¿qué hizo el profe? Hizo el que llegó tarde, ya se perdió ya, ¿no? No se preocupen, muchachos. Thevenin es bien fácil porque con cualquier método yo lo puedo hallar el voltaje y bueno, con método de serie, paralelo y mixto puedo hallar la resistencia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Pregunten con confianza, muchachos. ¿Qué pasa? Hoy día están medios. No ha traumado a la gente, profe. Estamos con la depre. Estamos traumados, profe. ¿Así? Más que nos han dejado 40 ejercicios de lógica que no sabemos cómo hacerlo. Me voy a ir al río, profe, me voy a ir a tirar al río. Pero San Google, ve muchachos, San Google. Ustedes saben que ahora tenemos, bueno, los estudiantes tienen ahora un santo que los ayuda, que los acompaña en todo momento, se llama San Google. Todo está en el Google, en la internet, muchachos. San Google también tiene ¿Tienes o qué? su diablo, su demonio. Sí, pero hay que saber buscar nada más. No les debería decir, pero bueno, San Google hace milagros, muchachos.
está en San Google. Yo cuando tomo los parciales, a veces, bueno, hay un curso que se llama Sistemas Digitales, que lo llevan ustedes en el segundo semestre. Ahí sí me aseguro de que no esté en San Google ninguna pregunta, ¿no? Pero aún con todo, siempre hay, ya no hay, ya el universo se ha ampliado tanto que ya no hay. Antes no había las preguntas, ahora hasta mis estudiantes mismos las suben sus respuestas, o sea, suben sus exámenes, sus respuestas. Una parecida, pues. Y claro, pero de todas maneras, ya existe todo ya. Yo lo que hago por lo general, cuando quiero conocer algún tema o alguna respuesta, alguna pregunta que me hacen, yo por lo general lo que hago es lo transcribo tal cual. O simplemente lo doy en copy y pega en el buscador, en los buscadores. Y casi siempre me ha ligado que me ha salido la respuesta. Rara es la vez que nunca no me ha salido la respuesta. Casi siempre. San Google se llama. Google, ¿no? Estoy hablando de Google. Esa es una alternativa. Pero más aún ahora que tienen la herramienta digital a la mano, cámara apagada, entonces tarifa plana, pues aprovechen, ¿no, muchachos? Saquen el máximo provecho a su San Google. Creo que con eso van a lograr esto, sobre todo rescatar puntos importantes de sus notas. Pero de hecho, pues está el aprender también, no es copiar y pegar tampoco, ¿no? Se supone que los ejercicios no les van a tomar foto y los van a pegar, se supone que los van a resolver a mano, ¿no? Los van a complementar de repente. En San Google de repente no está la respuesta, no está, o está una parte del procedimiento, no está completo, entonces ya ustedes le dan su valor agregado. Pero es efectivo, ¿eh? Al menos a mí nunca me falla. Hay que cuestión de saber buscar también, muchachos. San Google nos atiende, pero cuando se Sí, sabe, poder preguntarle, profe. claro, cuando se sabe pedir, ¿no? Si ustedes saben pedir, San Google lo otorga. Pero no sé, Esa es la pregunta, fuiste. claro. Entonces, esto. Y de lógica, pues son facilito, pero muchachos, nada. Solamente que la lógica lo vemos difícil porque viene en forma literal, ¿no? O sea, como redacción, redactado, como texto, no como número. Pero es fácil. Ya cuando ustedes estén en el quinto, sexto, cuando estén por salir o se hayan ido, ahí recién se van a dar cuenta lo fácil que era la lógica. Porque por lo general es así, ¿no? Uno cuando ya está afuera recién comprende muchas cosas, ¿no? Sobre todo que madura más, pues también tiene más conocimiento, madura y todo. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces borramos, ya tomaron nota. Vamos a hacer más ejercicio de esto, así que no se preocupen. Ahí está. ¿Qué nos dice el teorema de la máxima transferencia de potencia? Miren. Si ustedes recuerdan este circuito de aquí es Thevenin, ¿ve? ¿Cierto? Todo este circuito se llamaba Thevenin, ¿verdad? ¿Sí? Se llamaba el circuito Thevenin. A este Thevenin recuerdan el RL, le dije, ¿no? Le ponemos el RL, se llama RL. Existe toda una teoría, ojo, es toda una teoría, pero no lo voy a demostrar porque hay que derivar y de repente al derivar nos vamos a terminar de desviarnos pues con nuestra lógica, ¿no? Que nos han dejado. Miren, pero ¿qué nos dice el teorema de la máxima transferencia de potencia? Máxima transferencia de potencia. Ojo, yo lo voy a escribir acá porque eso sí lo puedo hacer. Eso sí me lo van a entender, ¿ya? Vamos a darle el enunciado directo, ¿ya? Dice, para que exista, ojo, para que exista máxima transferencia de
potencia se debe cumplir, sí o sí. Sí o sí se debe cumplir. ¿Qué cosa? Pues que el RT o el RL que voy a colocar en mi carga sea igual al RT. Ahí está. Ese es un requisito indispensable que me dice el teorema de la máxima transferencia de potencia. Que para que exista máxima transferencia de potencia, se debe cumplir pues que la resistencia de carga o en la carga sea igual a la resistencia del circuito equivalente, o sea, del circuito técnico. Si son iguales, se transfiere la máxima potencia. Si no son iguales, pues no se transfiere la máxima potencia. Así de sencillo. ¿Ok? A ver, tomen nota. Un par de minutos, muchachos, al servicio al toque.
Profe, Estamos en break, compañero. disculpa. Listo, muchachos. A ver. Entonces les decía, miren, ¿y cómo se interpreta esto? Por ejemplo, Profe, hola, profe, un permiso, profe, de unos 20, 25 minutos, me voy a la ya, chamba, profe. ya, ¿cómo no? Está bien, está bien. Ya, Miren, profe, gracias. ok. Miren, ¿cómo se interpreta esto? En la práctica, estamos hablando de Z, es decir, estamos hablando de la impedancia, que es lo mismo, ¿ve? La impedancia Thevenin es igual a la impedancia de carga. La resistencia Thevenin es igual a la resistencia de carga. Esto me lleva a pensar, pues, que si todo el resto del circuito, por ejemplo, es un transmisor que se conecta a una antena, ¿cierto? Para transmitir, pues, esto, vamos a ponerle wifi, ¿no? O una FM, vamos a poner acá que sea un transmisor de FM, ¿no? Que se conecta a una antena. Si el transmisor, pues, tiene una impedancia típica de 50 ohmios, ¿la antena cuánto debe tener? La antena también tiene que ser una antena de 50 ohmios. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se transmita la máxima transferencia. ¿Qué sucede si la antena no tiene 50 ohmios? Le pongo una antena de 75 ohmios o de 300 ohmios. Entonces no se va a transferir la máxima potencia, pues va a pasar parte de la potencia nada más. ¿Y qué pasa con la potencia que no se transfiere? Entonces, potencia que no llega a su destino por no cumplir el requisito de la resistencia de carga igual a la resistencia Thevenin, entonces se regresa o se queda en la línea. Y si se queda en la línea o se regresa a esa potencia, se le conoce con el nombre de potencia reflejada. ¿Ya? Y si se queda en la línea, imagínense, entonces, si se queda en la línea, qué problema o qué detalle vamos a tener? A ver, ¿quién me dice? Si se queda en la línea, ¿qué detalle vamos a tener? O si regresa al equipo, ¿qué va a pasar? Hola, ¿están ahí? ¿Puedes repetir la pregunta? No escuché muy bien, profe. Dime, hijo, te escucho, no te copié bien. ¿Cómo dices? Digo, si podría repetir la pregunta, no la escuché muy bien. Sí, conforme. Le decía que si yo, por ejemplo, tengo un transmisor que trabaja con 50 ohmios y lo conecto a una antena de 300 ohmios, ¿no? Incumpliendo el teorema de máxima transferencia de potencia, pues significa que parte de esa potencia no llega a la carga, porque no se está transfiriendo la máxima, ¿no? Entonces, si no llega esa parte de esa potencia se queda en la línea y regresa al equipo. En esos casos, ¿qué sucede con el equipo?
¿Se daña? Claro, se calienta, pues. El equipo comienza a Y no hay calentar, una sobrecarga. Claro, porque calentar. excede digamos, la potencia que puede soportar. Claro, o Sigue el sea, flujo, se repite y regresa, pero no. así es. O sea, parte de la potencia que no llega, se regresa. Por eso se le llama potencia reflejada. ¿Y qué sucede? Comienza a calentar el equipo, hasta que llega un momento en que el equipo se termina por malograr. En transmisiones de comunicaciones es común. Por ejemplo, miren, hace poco, bueno, no hace poco, ya hace mucho, serán pues ya 10 años de repente, cayó Frecuencia Latina, que estaba ahí por el cementerio, creo por ahí una colina, una loma, estaba Frecuencia Latina, su transmisor, Chimbote, ¿no? Nuevo Chimbote. ¿Y qué sucedió? Mandaron traer, lo mandaron reparar, sacaron el equipo, lo mandaron reparar, trajeron el equipo reparado, lo instalaron y listo. A los 2 días volvió a caer. Ojo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿O por qué volvió a caer? La señal, simplemente que no se estaba transfiriendo la máxima potencia, miren. Es decir, la máxima potencia no estaba llegando, en este caso, a la antena, y se estaba quedando en el equipo. Y al quedarse pues la potencia en el equipo, lo calienta y lo quemó. Por más que lo repararon, lo quemó el equipo. El problema no era equipo, sino el problema era antena. La antena al sulfatarse se cambia sus características, sus propiedades y también cambia por tanto pues su impedancia. Y al cambiar su impedancia pues puede ser una antena en cortocircuito, una antena en circuito abierto y toda la potencia que debe ir al equipo se queda en la antena, se debe ir, perdón, a la antena, se queda en el equipo. ¿Ok? Eso es lo que puede pasar cuando nosotros no cumplimos pues con la teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Miren la necesidad entonces que se tiene de que se cumpla con el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿no? A cada cable o a cada aplicación le corresponde un determinado cable, ¿no? Por eso que para televisión nosotros no usamos de repente cable MEISO, ¿no? O para teléfono tampoco usamos el cable coaxial. O sea, cada aplicación tiene su respectivo cable. Justo por este asunto del teorema de la máxima transferencia de potencia. Ok. Hasta ahí, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Ok. ¿Por el chat tampoco? Tampoco por el chat. Ok, seguimos. Entonces voy a borrar. ¿Ya puedo borrar? Están callados hoy día, muchachos. Tanto así lo ha desanimado. No creo. Ok. Ahora sí viene lo justo, miren. Profe, yo creo que Como dices, hijo, no te copié bien. Tu micro, acércate al micro. Ahí, a ver. mucho desánimo, pe, perdido, Ya. las tareas, todo pucha, ya, pe. Ay, ok. Vamos a animarlos un poco. Miren. Atención. Anímense. Miren acá. Miren lo que voy a hacer. ¿Ya? Atención. A esta corriente le voy a llamar 1 amperio. O 1 miliamperio, perdón, 1 miliamperio. Bueno, uno nada más, 1 miliamperio, ¿ya? 1 miliamperio, porque si le llamo 1 amperio se convierte en mucho. 1 miliamperio. O sea, voy a asumir, ¿ya? Ojo, asumo que la corriente
por R6, que es la última, ¿no? Es 1 miliamperio. ¿Ya? O sea, lo asumo, lo asumo. No es que sea 1, sino que voy a suponer que es 1. ¿Ya? Si yo supongo que es 1, miren lo que sucede acá ahora. Atención. Esta corriente de 1 que pasa por R5 me genera una caída, ¿ve? Más, menos, ¿cierto? 1 por 4, ahí está, más menos 4 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasa por R6, también me genera una caída, ¿ve? Más, menos. 1 por 4, 4 voltios. Atención. Segunda ley de Kirchhoff. Aquí va a haber un más menos. ¿Por qué? Porque 4 más 4, ajá, 8 voltios. Ajá. Atención, algo más. 8 entre 8. Aquí aparece una nueva corriente. 8 entre 8, ajá, 8 entre 8 también es 1 miliamperio. En este nodo, 1 más 1, ajá, ¿cuánto está llegando? Está llegando 2. 1 más 1, 2 miliamperios. 2 miliamperios. Y corriente que pasa por una resistencia me genera una caída de voltaje. Más o menos en R4. 2 por 2, 4 voltios. Y luego acá la fuente principal más menos, atención, 4 más 8, 12 voltios. 12 voltios. ¿Listo? A ver. Hasta ahí. Me debería salir 18, profe, me sale 12. No hay problema. Me sale 12 porque yo estoy asumiendo que acá atrás en la resistencia R4 y R5 pasa una corriente de 1 miliamperio. Después estoy asumiendo. ¿Ya? Y miren, ahora viene lo curioso. ¿Cuánto será el voltaje? O vamos a hallar corrientes primero. Vamos a llamarle, a ver, a esta corriente le vamos a llamar, vamos a ponerle nombre a las corrientes, muchachos, ¿ya? Para poder identificarla. A esa corriente vamos a llamar I1. A esta corriente de acá le vamos a llamar I2. Y a esta otra corriente vamos a llamarle I3, ¿ya? Ustedes tienen sus resultados de lo que han hecho en este mismo circuito, lo han desarrollado por diferentes métodos. A ver, atención. Miren. ¿A qué será igual I1? Entonces, miren, yo digo lo siguiente. ¿Ve? Con 12 voltios, que es lo que acabo de ahorita resolver, estoy teniendo I1 vale 2 miliamperios. Entonces, la pregunta es, con 18 voltios, que es la fuente, ¿cuánto vale I1? Ahí está. Entonces, yo digo entonces que X, miren, multiplico 12 por X, 12X. Es igual a 18 por 2. O sea, 36, ¿no? Y esto es igual a 18 por 2, 36. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Ajá. X es igual a 36 entre 12. O sea, X vale 3 miliamperios. Si ustedes revisan sus cálculos, efectivamente, pues esa corriente vale 3 miliamperios. A ver, vamos a convencernos. Calculamos ahora el I2 de manera más directa. Ya ver. I2, a ver, I2 igual.
Entonces, vamos a ver cómo se haya ido. ¿Ya? Para I2 digo lo siguiente. Si con 12 voltios el I2 me da 1 miliamperio, que yo lo acabo de asumir, ¿cierto? Con 18 voltios, ¿cuánto será? Entonces X, ojo, X, ya ustedes ya saben calcular X, es una regla de 3, es igual a 18 por 1, 18 por 1 entre 12. Y este es igual a 1,5 miliamperios. ¿Cuánto vale I3? Igualito, I3 también le debe salir. I3 igual, entonces yo digo 12 voltios, I3 me da 1, ¿cierto? 1 miliamperio. Con 18 voltios, ¿cuánto me debe dar? Entonces esto vale X. Y como es igualito al anterior, entonces decimos que X es igual a 1,5 miliamperio. Listo. Ahí está. ¿Y qué cosa he tenido que hacer? Simplemente una regla de 3 simple, muchachos. Me facilita la vida, me cambia la situación de las mallas, me quita el estrés de tener que resolver 3x3 o malla 2x2, pero siempre y cuando estas aplicaciones sigan este formato, ya lineales, una malla detrás de otra. Pero si cruzamos las mallas o comenzamos a hacer otro tipo de topología o arquitectura de circuitos, pues se complica la cosa. Esto funciona, la homogeneidad funciona solamente para cuando existe esta linealidad, ¿no? De cuando estas corrientes, pues se pueden aplicar los teoremas, ¿no? De la primera ley de Kirchhoff, por ejemplo. Pero si yo analizo el circuito y veo que no tengo forma de poder simplificarlo, pues ya no opto por este método. Con la práctica ustedes van a saber cuándo optar y cuándo no optar por este método. Pero este método me sirve de mucha ayuda, por ejemplo, cuando tenemos así circuitos lineales, ¿no? Una malla detrás de otra, cosas que se puedan cumplir. Pero si tenemos, por ejemplo, un arreglo estrella, un arreglo triángulo, o tenemos otro tipo de circuito, entonces ya no podemos aplicar el teorema de homogeneidad. ¿Ok? A ver, hasta ahí todo bien. Sí, profe, hasta ahí, bueno, por mi parte se entiende. Ok. A ver, ¿alguien no entendió? ¿Alguien no comprendió? Vamos a hacer otro ejercicio ya para reforzar esto. A ver, los espero ahí que tomen nota. Tomen nota con calma, muchachos. A ver, ahí los espero Sí, un par de minutos. profe, un ratito, estamos Sí, apuntando, pero. sí, no hay problema. Tomen nota, tomen nota.
Listo, muchachos, ahora sí, ¿puedo borrar? Ya, ¿verdad? Ajá, 3 personas están en sala de espera. ¿Qué pasó? ¿Se han salido? ¿Se han ido? ¿Han vuelto? ¿Se les ha cerrado? Ok. Muy bien. Entonces, cerramos acá, borramos acá. ¿Ya? Hola, Ya entré, profe, gracias, gracias. listo. Muy bien. Listo, listo. Ahora sí. Existe otro teorema que se llama el teorema de superposición. Se trata de resolver utilizando dos fuentes, por ejemplo, cuando yo cuento con dos fuentes, yo puedo resolver primero utilizando una fuente y luego puedo resolver utilizando la otra fuente. Y el resultado es la suma o la resta de los resultados previos. ¿Ok? Este teorema de superposición lo podemos hacer bien fácil, bien sencillo, pero nosotros nos vamos a abocar a hacer nuestra aplicación. ¿Ya? Ok, vamos a la aplicación. Este de superposición lo voy a explicar con mayor detalle. Lo explicamos con mayor detalle en la siguiente sesión, o sea, el día de mañana. ¿Ya? Para dejar algo para mañana, para poder hacer esto, muchachos. Miren, ahora sí me voy a ver un segundito, voy a dejar de compartir y voy a buscar un circuito que sea un poquito más grande que el que le hemos mostrado. Una nadita nada más, ¿ya? Vamos a ver. Un segundito. Admitir. ¿Qué pasó? ¿Se me perdió el circuito? No puede ser. A ver, un segundito para ubicarlo. Ahí está, siguen llegando. Ah, aquí está. Ok, siempre dicen que hay que irnos por la parte de la problematización, es decir, el desequilibrio, ¿no? Siempre tenemos que generar desequilibrio, muchachos. Este de acá es el tema de hoy. Ok, me voy al último. Ahí está, vamos a ver. Vamos a aplicar el teorema. A ver. Ahora sí lo empiezo a compartir. Miren. Ahí está. Vamos a resolver ese ejercicio. Lo tenemos resuelto también nosotros, ojo. Me parece que también lo tenemos resuelto. ¿Ya? Vamos a resolverlo, a ver ese ejercicio. ¿Ya? A ver, tomen nota, muchachos, de ese ejercicio y comiencen a resolverlo aplicando. Miren, ahorita lo vamos a resolver aplicando el teorema de homogeneidad. ¿Listo? A ver, tomen nota. Ahí los espero.
¿Listo, muchachos? Ahora sí. A ver, empezamos con el método. Ya lo están haciendo, supongo, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, entonces ustedes van a suponer lo siguiente ahora, atención. Van a suponer, a ver, vamos a agrandar esto y sacar los controles mágicos. Ahí está. A ver, ¿todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. A ver, un segundito. Un segundito, muchachos. Ya, ahora sí. A ver. Entonces, por R8 y R9, voy a suponer que por aquí circula un miliamperio. ¿Ya? Ok. Se supone que por ahí, suponemos, ¿no? Que por ahí pasa un miliamperio. Y desde ahí desarrollamos hasta el final. Si por ahí pasa un miliamperio, significa que acá habrá una caída, miren. La caída es más con menos, ¿cierto? Más menos. Y comienzo a aplicar la ley de Ohm. 1 por 3, 3 voltios. Aquí está, le voy a poner 3 voltios. Listo. Este 1 también pasa por acá, ¿ve? ¿Cierto? Entonces también genera una caída, ¿ve? Más, menos, ¿cierto? Ahí está. Más, menos. Y yo digo 1 por 1, porque es un K, 1 por 1, entonces yo digo acá 1 voltio. Listo. Ahora, esa corriente por acá también pasa, ¿ve? Da vuelta por acá, ¿ve? Entonces, también me genera acá una caída de más, menos, más, menos. Y digo 1 por 2, 2 voltios. Ahí está, 2 voltios. Entonces, miren, ahora sí, acá ya aparece más, menos también, ¿ve? Atención, más, menos. ¿De cuánto? Entonces, lo que entrega acá R5 debe estar, se reparte entre R8, R9 y R10. 1 más 3, 4, más 2, 6. Entonces yo digo que acá hay 6 voltios. ¿Por qué digo que hay 6 voltios? Porque acá hay 1, acá hay 3, son 4, y acá hay 2, son 6. 6 voltios. Miren, tengo voltaje y tengo resistencia. Me falta corriente. Entonces, ¿cuánto es la corriente que pasa por aquí? Ajá, esa es ley de Ohm. 6 voltios entre 6K me da 1 miliamperio. Entonces la corriente que pasa por acá también debe ser de 1 miliamperio. ¿Cierto? Ahí está. Listo. Ya tengo mi segunda corriente. Ahora me ubico con este nodo, ¿ve? Y digo, sale 1 por acá y sale 1 por allá. 1 más 1, entonces aquí debe estar entrando, entonces aquí debe estar entrando 2 miliamperios. Porque es la suma, ¿no? ¿Cierto? La salida es la suma de los dos. Entonces acá yo debo tener 2 miliamperios. Ahora, si acá hay 2, ¿cuánto habrá acá abajo? Ajá, acá abajo también hay 2 miliamperios. Miren, porque en este nodo, porque en este punto llega 1 y acá llega 1. Y 1 más 1 son 2 miliamperios. Entonces acá también me da 2 miliamperios. Listo. Ahora, ley de Ohm. Cuando pasa una corriente a través de una resistencia, genera una caída. Entonces acá me va a generar una caída de más, menos. Con más, menos, digo
Corriente 2 por 1, 2 voltios. Entonces acá hay 2 voltios. 2 por 1, 2 voltios. Aquí 2 por 6, ojo acá. Acá la corriente ingresa por este lado, este será el positivo y este será el negativo. Entonces, por acá 2 por 6, ajá, entonces acá me da 12 voltios. 2 por 6, 12, ¿no? Acá. 12 voltios, listo. Entonces, ahora me ubico en R2. Miren, acá será la suma de toda esa malla. ¿Ve? Pero ya esa malla ya tiene sus voltajes que ya les acabo de calcular, ¿no? Entonces, más o menos. Y digo acá, será la suma de 2 más 6, 8, más 12, 20 voltios, ¿no? A ver, miren bien. Sí, 20, ¿no? 20 voltios. Entonces, miren, ¿no? Me da aquí 2 más 6, 8, más 12, 20 voltios. Ahora yo digo 20 entre 10, ajá, para hallar la corriente. Acá yo tengo una corriente de 20 entre 10. O sea, también su corriente va a ser 2. A ver, va a ser 2 miliamperes. Listo. Ya, miren, entonces, 20 entre 10, 2 miliamperes. Ahora me ubico en este nodo de acá, ¿ven? ¿Cuánto debe ingresar? Si salen 2, si salen 2. Ajá. Entonces ahí debe ingresar 4 miliamperios. ¿Ok? Ahí debe ingresar 4 miliamperios. Ahí. ¿Ok? 4 miliamperios. Por acá abajo, ¿cuánto pasará? Viene 2, sale 2, también va a pasar 4 miliamperios por acá abajo. Un segundito, muchachos. Listo. Entonces, ¿cuánto sale acá? Entonces decimos que entra 2, sale 4. Entonces acá es también, entonces acá será también 4 miliamperios, ¿no? 4 miliamperios. Listo. Ley de Ohm, 4 por 1, ajá. Caída, más, menos, más, menos, ahí está. 4 voltios, ¿cierto? 4 voltios, más o menos 4. 6 por 4, aquí está, miren, 4 por 6. Entonces acá, más, menos, 4 por 6, 24 voltios. Entonces miren acá ahora tengo 4 más 20, 24. Más 24, 48 voltios. 48 voltios. Listo. A ver, analícenos. Yo solamente he aplicado ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Ley de Ohm y ley de Kirchhoff. ¿Ok? A ver, verifíquenlo, muchachos. Si está correcto. Unos minutos. Profe, disculpe. Dime, te escucho. Profe, ahí la alimentación es de 12 voltios. ¿Y por qué me tendría Sí. que salir 48? Correcto. O sea, de acuerdo a este método, mira, de acuerdo a este método que estoy aplicando, yo estoy asumiendo que al final en esta resistencia de 9, R9, ¿no? Por R8, R9 y R10 está pasando una corriente de 1 miliamperio. Es lo que estoy asumiendo. Ahí está, mucho bien.
Estoy asumiendo que hace que por R8, R9 y R10 pasa por ahí 1 miliamperio. Y con ese 1 miliamperio he resuelto todo el circuito. Entonces ahora Ahí es viene un ya ejemplo, para ¿no? aplicar, así es, o sea, no, todo ejercicio se resuelve con 1 miliamperio asumiendo al final. Y luego eso voy a aplicar una regla de 3 de acuerdo a los resultados obtenidos con 1 miliamperio. Profe, y si en caso no Dime. me dé un dato de 1 miliamperio al final, ¿cómo podría sacar la corriente? Porque así como usted le sacaba, está bacán. No, es Saca que más no es que rápido. no es que correcto, no es que les den dato, ese 1 miliamperio no viene nunca, nosotros lo asumimos. No, pero si lo asumimos, nos va a salir otro voltaje que no es de una fuente normal, pues. Claro, por ejemplo, me está saliendo a mí 48 y la fuente es 12, pero ahora viene ya la aplicación de la regla de 3 para poder establecer los valores reales. Claro, claro. Sí, ahorita vas a ver, vamos a aplicar regla de 3 para poder aplicar hallar los valores reales, ¿no? Profe, tengo una duda. ¿Por qué siempre las fuentes son de 12 voltios? No siempre. Ah, correcto, el estándar, es por el estándar, o sea, normalmente, por ejemplo, los equipos digitales trabajan con, o sea, sus fuentes o sus tarjetas trabajan con 12, 15 y con 5. Son valores estandarizados de 12 más menos 12, más menos 15 y más menos 5. ¿No? Pero normalmente puedo usar 24, puedo usar 30, en fin, puedo usar otros valores, ¿no? Solo que se queda a veces esto, en los ejemplos, a veces se queda con 12, con 24, por lo que son valores que casi siempre se utilizan, ¿no? Son valores, como se dirían propios de los circuitos electrónicos. Si ustedes revisan una fuente computadora, pues tiene sus voltajes 12, 15 y 5 voltios que les estoy mencionando. Cualquier sistema digital trabaja con ese tipo de tarjetas. Seguramente en algunos otros ejemplos de otros cursos también han visto que se usan fuentes de 12. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Ya lo hicieron? A ver, termínenlo. Recuerden que esta es solamente una aplicación de leyes, ¿no? Y teoremas. O sea, no hay mallas, no hay nodos. Y se resuelve con una regla de 3 simple, ¿no?
¿Listo? ¿Llegaron al mismo resultado? Ahora sí vamos a aplicar. Ahora sí vamos a aplicar regla de tres. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la corriente en R1. Miren, por ejemplo, la corriente en R1. Atención, la corriente en R1, miren, a ver, la corriente en R1, ¿no? Vamos a ver. Yo digo, con 48 voltios, yo tengo ¿cuánto? A ver, con 48 voltios yo tengo 4 miliamperios. ¿Cierto? 4 miliamperios. Con 12 voltios, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto voy a tener? Entonces decimos que X es igual a, y sale, ¿no? 2 por 4, a ver, Profe, es 12. 12, correcto. Yo decía aquí, qué raro. Acá hay 12, ¿no? 12. Con 12 voltios. 12 por 4, 48. Entre 48, 1 miliamperio. Ahí está, 1 miliamperio. ¿Ya ven? Entonces la corriente por R1, 1 miliamperio. Y así voy calculando la corriente por toda la resistencia, miren. ¿Ok? A ver, así hay para todas las corrientes. A ver, los espero ahí.
¿Listo, muchachos? A ver, ¿salió? ¿Cuánto le da la resistencia por R4? Profe, 0.5. Ajá, 0,5. correcto. Sí, conforme. ¿Y la resistencia por R8? 0.25. Conforme, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cumple, ¿cierto? O sea, sale igual conforme lo hicimos con mallas, con nodos, ¿se acuerdan? ¿Con cuál método se quedan ahora sí? Sumiendo. En realidad, si yo aplico uno o cuál método o tal método, va a depender mucho de cómo es el circuito. Por ejemplo, para este tipo de circuitos, este método se presta fácilmente, es bien rápido, casi de inmediato y poco, pues propenso a falla humana, porque después no falla. Este método no es infalible. ¿Listo? Ok. Listo, muchachos. Nos quedamos ahí por hoy. Yo sé que voy a borrar. Borro todavía. A ver, tomen nota, tomen foto. Un minutito, profe. Ya. Un ratito, profe. Ok, cómo no, cómo no.
¿Listo, muchachos? A ver. Ok, nos quedamos ahí por hoy. Continuamos el día de mañana. Ya, profe. Va- Vamos a hacer un poco más de aplicaciones, ¿ya? Cuídense mucho. No salgan de casa. Listo, profe, listo. Nos vemos el día de Cuídense, mañana. profe, cuídense. Chao, chao, chao. Nos vemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien creo que alguien iba a preguntar algo? No, ¿no? Profe, Dime, ¿usted ha dime. habilitado el tema de la asistencia ahí en el EBIS? Sí. Porque yo ingreso por el EBIS y no accede a la asistencia. En cambio, el profesor Serna lo ha... En el EBIS lo ha Lo he puesto automático. puesto No es que yo le he automático. puesto para que ustedes, claro, yo le he puesto para que ustedes marquen su Pero asistencia. no se puede, profe. Usted está Ah, enterado. pero no me entiende. Ok, ok. A ver, voy a verlo. Mañana lo reviso, muchachos. Mañana lo reviso. Ya. Ok, listo. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Nada más? ¿Otra pregunta? Para ¿Listo? mañana, profe, para mañana. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Cuídense mucho. Chao, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Mañana, Chao, profe. chao. Chao, chao, chao.